Muy buenos días, amados hermanos. ¿Cómo están? Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, ¿verdad? Y le damos gracias por el alimento fresco que nos ha dado, ¿verdad? A través de nuestro hermano Raulito, damos gracias por ese excelente alimento, ¿verdad? Dios siempre se preocupa por alimentarnos. Qué bueno. Entonces vamos a seguir alimentándonos de su palabra. Vamos a buscar en nuestra Biblia, por favor, en Isaías 44. Isaías 44. Y vamos a darle lectura. Vamos para que participemos todos, yo el primero y el que sigue ustedes, sí, por favor. Del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí.
saludar a los que están a nuestro alrededor. Aprovechen el tiempo en lo que salen los niños a su clase, en los que tomas tu lugar y te acomodas, en los que bajan los chicos de alabanza. Damos la bienvenida a los que nos siguen a través de la transmisión y a través de las redes y a través de los mensajes que subimos cada semana para que puedan ustedes estar pendientes y no se pierdan ningún mensaje. Gracias a Dios por su bendición, gracias a Dios porque desde temprano en este lugar hemos recibido palabra de Dios y hemos recibido su bendición. Amén. ¿Cuántos pueden dar fe de ello? Gracias a Dios, hoy tuvimos ya nuestro regreso a escuela dominical con una palabra de mucha bendición para nuestras vidas. Los que no pudieron estar, les invitamos para que estén viniendo a las 9 de la mañana. Hoy es el día que hizo el Señor, ¿verdad? Para gozarnos y alegrarnos en su presencia, y sabemos que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros en esa enseñanza que nos enriquece espiritualmente y nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Pues bueno, sean todos bienvenidos y vamos a dar lugar a la palabra de Dios, porque sabemos que Él tiene algo especial para nosotros. Los que tienen la bendición de estar presentes en casa, hoy al final tendremos cena del Señor y vamos a encaminar un poco la palabra hacia esto. Hemos estado hablando de vivir en luz y cómo el Señor, en medio de este mundo que está en tinieblas y en medio de toda esta oscuridad, su luz resplandece en nuestros corazones, ¿verdad? Y la palabra nos ha invitado a que vivamos en luz, a que vivamos en su espíritu, y que precisamente nosotros seamos o llevemos esa luz a todos aquellos que viven en oscuridad, porque hay un mundo que se está perdiendo y que necesitan escuchar el mensaje de salvación a través de los hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz hay en este lugar? Amén. Entonces vamos a darle un poquito de continuidad, porque Dios ha establecido un pacto con sus hijos, con esos hijos de luz, con ese pueblo especial que ha sido llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó precisamente de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Para anunciar las bendiciones y las bondades de Jesús. Entonces vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir: Señor Jesús, el día de hoy abro mi espíritu, abro mis oídos espirituales, abro mis ojos espirituales y pido que tu luz llegue a nuestro interior hasta lo más profundo de mi ser. Gracias por tu bendición y gracias por tu palabra. Amén. Amén. Pues bueno, quiero iniciar precisamente con eso. Hablaba que Dios ha hecho un pacto de bendición con su pueblo, con sus hijos. Y pacto, quisiera nada más recordar, ¿verdad?, que como definición es un acuerdo, ¿sí? Es un convenio. Y a Dios le gustan los pactos, le agradan los pactos, y principalmente con sus hijos. Simplemente en el Antiguo Testamento, la palabra pacto, la palabra alianza, se encuentra alrededor de 280 veces en la Escritura. Entonces, para Dios es importante hablar de pactos con sus hijos, y es la forma en la que Él hace llegar promesas a su pueblo, promesas de bendición a sus hijos, promesas de prosperidad a sus hijos, promesas de vida eterna, promesas de ser fructificados. Y bueno, en cada paso a lo que Dios ha prometido a nuestras vidas, hay un proceso muchas veces de formación, muchas veces de transformación en muchas áreas de nuestra vida, en nuestro carácter, ¿verdad? Hay crecimiento y en ocasiones hay dolor, ¿verdad? En ocasiones es complicado, es difícil, pero al final produce vida, paz y gozo en su espíritu. En todo ese proceso, ¿verdad? Que de repente puede ser complicado, el resultado para nuestras vidas siempre va a ser gozo, paz y vida en su espíritu. Esa es la bendición de Dios. Entonces,
por eso cada etapa de nuestra vida, cada desierto que atravesamos, cada situación que enfrentamos, nos da la oportunidad de ver cómo Dios abre un nuevo camino para nosotros, cómo Dios abre puertas delante de nosotros para bendecirnos, cómo Dios nos da una salida, cómo Dios nos da una respuesta, cómo Dios provee una necesidad, cómo Dios trae una sanidad a nuestras vidas o a través de nuestras vidas para otras personas, cómo Dios suple cada área de nuestras vidas y de muchas personas que están a nuestro alrededor, y Él nos permite ver cómo trabaja, y a veces estamos en medio de situaciones complicadas y difíciles, pero el resultado siempre va a ser de bendición y para agradecer por sus bendiciones y por todo lo que hace por nosotros. Entonces, a veces podemos pensar que no estamos preparados, que no estamos listos, que no estamos lo suficientemente maduros, que no somos suficientes, ¿no? Que no tenemos la capacidad suficiente. Y bueno, en la Biblia encontramos ejemplos de muchas personas que tú las ves y no tenían la capacidad suficiente, no tenían la formación suficiente, pero eso no te descalifica delante de Dios. Dios busca un corazón dispuesto, busca un corazón que verdad, ante todo diga: yo, Señor, yo lo hago. ¿Sí? Entonces hay una palabra en Eclesiastés 9:11 que dice que no solamente los más valientes, que no solo los más preparados, que no solamente los expertos, lo estoy parafraseando, que no solamente los más diestros son los que logran cosas importantes, o no solamente ellos son los que tienen éxito en muchas áreas de la vida, ¿sí? Así que eso no nos debe limitar, no nos debe robar la paz, ¿verdad? Porque Dios nos da la oportunidad para crecer en nuestra fe, para prepararnos, para decir: yo tengo una relación con Dios y sé que Él está conmigo y sé que nunca me dejará y sé que Él respalda lo que yo hago y por eso sé que no estoy solo. Entonces eso es más importante, nuestra relación con Dios. Es lo más fuerte, ¿verdad? Y Raulito lo mencionaba hoy en la clase de la mañana, que pueden haber muchas situaciones, muchas cosas, pero nuestra relación con Dios es lo más importante. ¿Te acuerdas de David yendo a enfrentar a ese gigante? ¿Sabes qué preparado estaba David para la batalla? En esa época no estaba preparado, era un jovencito, no tenía ninguna preparación militar en ese momento, pero tenía una relación con Dios y tenía confianza en Dios y tenía una fe ciega, ¿verdad? Porque creía en Dios y sabía que Dios lo iba a sacar adelante, porque sabía que aquel gigante que iba a enfrentar no estaba únicamente intimidando al pueblo, sino estaba ofendiendo el nombre de Dios, y eso le provocó un celo santo, ¿verdad? Y dijo: ¿quién es este hombre que viene a insultar al pueblo de Dios y que viene a ofender a Dios? Tenía una relación con Dios y eso era lo más importante en su vida. Entonces Dios nos da la oportunidad, a través de muchas situaciones que enfrentamos, de muchos gigantes que enfrentamos, para que nosotros podamos crecer en nuestra fe, para que nosotros podamos activar nuestra fe y creer y ser obedientes y movernos en la dirección que Él nos quiere llevar, ¿sí? Y vamos a hablar mucho de eso el día de hoy, de activar nuestra fe y de trabajar en nuestra relación con Dios. Entonces, en la palabra de Dios encontramos, pues les digo, más de 280 veces simplemente en el Antiguo Testamento encontramos la palabra pacto, y encontramos cómo Dios hizo pactos con el hombre desde el principio. Y pues desde el principio está Génesis, ¿no? El primero con el que Dios estableció un pacto de bendición. Te voy a mencionar varios, no nos vamos a meter tan a fondo para irnos un poquito más rápido, sin entrar en tanto detalle. Pero te quiero mencionar que en Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2,
Si tú lo lees, si tú estás llevando el devocional, el mes pasado y este mes, ha estado la palabra en el libro de Génesis, que es el principio, ¿verdad? Y en el libro de Génesis se encuentra el pacto que Dios hizo con Adán, que era la característica del pacto que Dios hizo con Adán. En un pacto de bendición, un pacto de ser fructificados, un pacto de bendecir la creación, de bendecir a Adán y a su familia y a su descendencia. Dios hace un pacto con ellos, ¿verdad? Para que ellos tomaran autoridad sobre la creación, para que gobernaran sobre ella y establecieran precisamente ese pacto con Él para multiplicarse y para ser fructíferos. Hoy también tocaba un poco de eso nuestro hermano Raúl, ¿verdad? Entonces, es bien importante el pacto que Dios hace con ellos, con Adán y con Eva, que obviamente sabemos que, bueno, se invalidó, si ya conoces la historia, ¿verdad? Se rompió, ellos, ¿por qué se rompió? Por causa de la desobediencia. Entonces les decía desde un principio, lo más importante es cuidar nuestra relación con Dios y que no se vulnere esa relación. ¿Cómo hacemos crecer esa relación? ¿Cómo hacemos crecer nuestra fe? Creyéndole a Dios y obedeciendo su palabra, obedeciendo lo que Él nos dice. ¿Cómo se hubiera evitado esa maldición que vino después de Adán y Eva, o ese rompimiento del pacto que ellos provocaron, si ellos hubieran sido obedientes? ¿Sí? ¿Qué trajo consigo toda la serie de calamidades y que fueran expulsados del paraíso y todas aquellas maldiciones que vinieron sobre la tierra? ¿Qué lo provocó? La desobediencia. La desobediencia. Y después de la desobediencia no hubo un arrepentimiento para restaurar la relación con Dios, sino hubo una serie de excusas y de culpas, y no, la mujer que me diste, y no, la serpiente, y empezó una cadenita, ¿verdad?, de culpas, que curiosamente hasta el día de hoy, pues el ser humano aprendió ese modelito, ¿verdad?, a no reconocer los errores, sino a endosárselos a alguien más. O decir, no, fue mi culpa, es de acá, no es mi culpa, es del clima, no es mi culpa, es de mi papá, es de mi abuelita, es de los anteriores, ¿no? Mi abuelito, mi tatarabuelito, o sea, yo heredé todo eso, no es mi culpa. Entonces, hasta que no aprendemos a asumir nuestras responsabilidades, a saber que vamos a fallar muchas veces, pero que la mejor manera de mantener nuestra relación con Dios es reconociendo delante de Él cuando cometemos errores. Y podemos decirle, Señor, me arrepiento de esto que hice y por eso voy a cambiar mi conducta, voy a cambiar mi mentalidad, voy a cambiar la forma en la que me estoy conduciendo, ¿sí? Para que entonces, ¿verdad?, haya una restauración y haya ese pacto se prolongue y haya una bendición para mi vida y para mis descendientes, ¿sí? Así como lo estableció con Adán. Pero después con Adán llegó un hombre muy conocido por todos que se llamaba Noé. Se llamaba Noé. Eso está por ahí de Génesis 9 más o menos. Y el pacto con Noé fue caracterizado por una cosa, también una bendición para su familia, una bendición para las generaciones futuras, una bendición también para la creación, porque se acuerdan que todo fue destruido y todo iba a ser restaurado. Entonces Dios establece un pacto con Noé, un pacto de preservar la vida, los animales, la creación, todo lo que había, y que la tierra ya no sería destruida. Y en esta ocasión hay una señal muy importante, ¿verdad? Le dice, voy a poner una señal en el cielo que nos recuerde siempre este pacto que estoy haciendo con ustedes, y es el arco iris. Cuando veas un arco iris en algún lado, acuérdate que ese es el pacto de Dios que hizo con Noé. No significa otra cosa. Un arco iris significa el pacto de Dios para no destruir esta tierra, es la bendición de Dios sobre esta tierra.
Eso significa, no lo olvides. Y les pide una cosa a Noé y a su familia: obediencia, nuevamente. Creer y obediencia. Si algo caracterizó a Noé en ese tiempo, fue que Dios lo instruyó para hacer esa arca y para meter a los animales y para una serie de cosas, ¿verdad? Que la forma en la que tenía que construir el arca y meterse y todo, y su familia y los animales y una pareja y de cada especie, etcétera, etcétera, etcétera. Y la característica o por lo cual Noé tuvo gracia delante de Dios en medio de una generación que estaba oscura, perversa, tremenda, había crecido la maldad como nunca, fue una cosa: Noé le creyó a Dios. Le creyó a Dios y fue obediente. Entonces, por eso les digo que todo eso va de la mano: fe, obediencia, creerle a Dios, confianza. Le creyó a Dios. Raúl nos comentaba en la clase, ¿verdad? No había llovido nunca. Y Noé, sin embargo, sin saber qué era aquello, se pone a construir aquel enorme barco, ¿verdad? Aquella arca. Tardó años. No crean que fue una cosa rápida, ¿verdad? Y ese fue el pacto con Noé, y esa fue la señal, ¿verdad? El arco iris. Entonces, una bendición igual para su familia y para las generaciones que vendrían. Más adelante llega uno de los pactos que a mí me sorprenden mucho, y me gusta mucho la historia de Abraham. ¿Sí? Con Abraham Dios tiene un trato muy especial. Él fue considerado amigo de Dios. y el pacto que hace con él también tiene que ver con una bendición para sus hijos, para su descendencia, para la tierra que les iba a dar, la tierra que les estaba prometiendo. Era un pacto de reconciliación con Dios, lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Y un hombre que tenía una gran riqueza y tenía ganado y tenía muchas cosas, Abraham, y de repente él dice: ¿Para qué tengo tanto si no tengo a quién dejarle todo esto? ¿De qué me sirve, Dios, verdad? Y le dice: tú no te preocupes, yo te voy a dar descendencia. Dice: oye, pero ya estoy muy grande para eso, ¿no? Dios le dice: confía. Y Dios, ¿verdad?, trajo una bendición tan especial con Abraham. Le prometió descendencia, le prometió bendición para sus hijos, y era una reconciliación con Dios y con el pueblo que él estaba formando a través de él. Por eso ese pacto luego fue renovado con Isaac y fue renovado con Jacob, porque Dios cumple lo que promete. Amén. Pero la característica del pacto de Abraham, que por eso les digo que me gusta, en Génesis 15:6 dice la Biblia que Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Amén. Por eso les digo qué importante es activar la fe. ¿Y cómo se activa la fe? Creyendo a Dios y obedeciendo a Dios. Y ese versículo anótalo y ponlo por ahí, subráyalo en tu Biblia. Dice que Dios, ¿verdad?, consideró justo a Abraham por causa de su fe. ¿Por qué? Porque dice el versículo: Abraham le creyó a Dios. Eso fue lo característico en su vida. Abraham le creyó al Señor. Creer fue la garantía para ser considerado justo. Amén. Es decir, la fe te conduce a actuar en obediencia. Una persona que no es obediente es porque no tiene fe, porque no le está creyendo a Dios. Y la justicia de aquel que ha creído requiere obediencia. Es un círculo, van juntos, van de la mano. ¿Sí me explico? Por eso dice que Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Por eso Dios lo consideró un hombre justo
dijo, él me está creyendo que aunque es un hombre entrado en años, yo puedo darle descendencia. Está creyendo lo que le estoy diciendo, de que su descendencia será como las estrellas en el cielo. Y por eso lo considero un hombre justo. Por eso Abraham fue considerado el padre de la fe, o es considerado el padre de la fe. Entonces, familia, anota esto por ahí si eres de los que toman notas, ¿verdad? La obediencia es una expresión de la fe. ¿Sí? Es una expresión de tu fe. Y sigue la historia de la escritura, ¿verdad? Y más adelante surge otro hombre que se llama Moisés. Y Dios hace un pacto también muy especial con Moisés. Ese fue un pacto extendido a toda una nación. Fue un pacto con Israel a través de este hombre llamado Moisés. ¿Y qué tuvo de característica Moisés? Que fue obediente. O sea, todos tienen ese común denominador, que le creyeron a Dios en cosas que parecían imposibles, en cosas que eran increíbles, en cosas que iban a hacer que la gente, que el mundo les dijera que estaban locos, que el mundo les dijera que eran personas que estaban fuera de su juicio cabal. Sin embargo, ellos perseveraron y creyeron y confiaron, y por eso fueron bendecidos. El pacto con Moisés fue una renovación del pacto de Abraham, pero extendido a toda la nación de Israel. ¿Qué demandaba Dios de ellos? Adivinen. Obediencia. Obediencia mediante la fe. Por eso a Moisés se lo lleva al monte y además escribe las tablas de la ley y les dice, ¿verdad? Aquí está mi pacto, el pacto hecho para mi pueblo a través de esos mandamientos. ¿Y qué fue lo que pasó con el paso del tiempo? Pues la gente quebrantó los mandamientos, la gente no obedeció. Y fue un juego, ¿verdad? Un ir y venir durante toda la historia. Pero el pacto requería igual obediencia. Y como vimos, para ser obedientes tenemos que tener fe. Y pasa el tiempo y llega un hombre también muy particular, uno de los grandes favoritos, ¿verdad?, de la Biblia. Un hombre que se llama David, rey de Israel. Y tú puedes ver, leer, ¿verdad? Nota la cita, pero en 2 Samuel 7 está el pacto que Dios hace con David. David es tremendo porque Dios lo llega a reconocer como un hombre conforme a su corazón. ¿Te imaginas que Dios hable de ti de esa manera? Que digas, este es mi hijo, es un hombre conforme a mi corazón. ¡Qué maravilla! Y Dios hace un pacto con David para preservar su descendencia, pero en este pacto con David hay una, ¿cómo decirlo? Hay una fortaleza interior más profunda. Hay algo muy fuerte porque David lleva la fe y la confianza en Dios a un nivel más amplio, a un nivel más alto, a un nivel de honra y adoración a Dios como no lo habían tenido los anteriores. Él quería, ¿verdad?, ya no tener un tabernáculo que se moviera de un lugar a otro, sino dice, yo quiero hacerle una casa a Dios y quiero establecer un lugar donde esté el lugar santo para adorarlo. Él quiso honrar a Dios de esa manera y a Dios le agradó su corazón, porque él no quería hacer algo para alabarse a él mismo como rey, sino quería hacer algo para honrar a Dios. Es impresionante lo que hace David. Y hace algunas semanas comentaba de David que justamente cuando él lleva el arca a Jerusalén y cuando él tiene planeado construir todo eso, se despoja de sus ropas, ¿se acuerdan? Y provoca burlas y todo. Y les decía ese día, precisamente él se quita su atuendo de rey para que no lo vieran a él como rey, sino para que vieran a Dios que venía representado a través de aquel tabernáculo. David hace eso porque él quería,
Su único propósito era honrar a Dios y glorificar a Dios. Y el día de hoy, pues bueno, los reyes, los gobernantes de este mundo, ¿verdad? Pues buscan la atención para ellos. David quería la atención para Dios, nada más. Lo más fuerte en su vida era su relación con Dios. Por eso en sus oraciones decía: Señor, si me tienes que despojar del reino, hazlo, pero no me quites de tu presencia. Eso era lo más importante para David. Por eso Dios lo honró también, ¿verdad? Y dijo: este es su nombre conforme a mi corazón, y por eso voy a preservar tu descendencia, y por eso voy a preservar a tus generaciones. Amén. Porque llevó su fe y su confianza en Dios a un nivel más excelente, de honra, de adoración, de entrega total. Fue rico en su relación con Dios. Amén. Hoy mencionaba Raúl un pasaje de Lucas 12 que dice que la persona que no busca que su relación con Dios sea rica es un necio. Y David no fue necio, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y justamente de la línea de David nace Jesús. Y en Jesús ocurre algo bien importante, y aquí sí quiero que vayamos a la palabra. Por favor, busque el libro de Hebreos. Hebreos 8, vamos a leer este pasaje. Porque llega Jesús, y Jesús es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Y quiero leer este pasaje que está en Hebreos 8, del 1 al 13. Dice la palabra de Dios, espero que ya lo tengan todos, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. Allá sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Fíjense cómo dice aquí, ¿verdad? Subraye esto: es mediador a nuestro favor, dice, de un mejor pacto basado en mejores promesas. Amén. Dice: si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá, y este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Amén. Entonces, fíjense qué importante resaltar algunas cosas que dice aquí Hebreos.
Dice que Jesús es el nuevo mediador de este nuevo pacto. Dice que este pacto es mejor, es a nuestro favor y es mejor que los anteriores y que tiene mejores promesas para nosotros. Dice que el anterior era defecto o tenía defectos, pero no tenía defectos en lo que Dios había propuesto. No tenía defectos en que Dios lo hubiera hecho mal, en que Dios hubiera dicho, ay, me equivoqué al decirles esto, ¿verdad? A Abraham o a Moisés o a Noé o a David. No, el problema no era Dios, el problema era el hombre. El defecto estaba en el hombre, porque siempre sus pactos fueron invalidados o fueron rotos por causa de la desobediencia. ¿Sí? Y cada vez que tú y yo desobedecemos algo que Dios ha mostrado en nuestro corazón, estamos haciendo que esas promesas no lleguen a nuestra vida, o estamos retrasando la promesa, o estamos invalidando su pacto de amor hacia nosotros, pero es por causa nuestra, no por causa de Dios. Y eso fue lo que pasó. Entonces dice que por causa de la desobediencia, y fíjate el versículo 9, dice, ellos no permanecieron fieles a mi pacto. La infidelidad provoca que un pacto se rompa. Buenos días. Entonces, por eso dice, pero ahora voy a hacer un nuevo pacto a través de Jesús, donde ya no habrá tablas de piedra. Lo voy a escribir en sus corazones para que no se les olvide. ¿Sí? Donde ya no habrá mayores cosas, sino todos conocerán al Señor. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Imagínate la importancia de esto, y por eso siempre reiteramos la necesidad de buscar su rostro, de buscar su palabra, de tener una relación firme con Él, porque esa es la manera, ¿verdad?, de llenarnos de su palabra, y que esa palabra se establezca en nuestra mente, primero, ¿verdad?, pero sobre todo en nuestros corazones, para que así como David tomemos una decisión, no solamente por obedecer a Dios, sino por honrarlo en cada área de nuestras vidas, por adorar su nombre en cada área de nuestras vidas, por saber que no es una tabla de piedra, sino que hay algo en mi corazón que me dice, quiero honrar a Dios en cada área de mi vida. Amén. Entonces, por eso, pues el primer pacto ya no está, pero este es un pacto de gracia que está forjado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando creímos. Entonces, lo que caracteriza a este nuevo pacto es su gracia y es su misericordia, y nada más. Y por eso el mediador tuvo que ser Jesús. Tuvo que ser Jesús. Es decir, la esencia de este nuevo pacto es un pueblo que conoce a Dios, un pueblo que ama a Dios, un pueblo que quiere una relación con Él, que sabe que lo más importante es el aceite, como decíamos hace unas semanas, que sabe que lo más importante es mantener esa lámpara encendida para que no se apague, que sabe, dice, nadie tendrá que enseñarle al otro. ¿Por qué? Porque hay una convicción en mi ser y en mi corazón que nadie tiene que estarme recordando. Yo solo quiero tener esa relación con Él y mantener viva esa llama, mantener viva esa relación, mantener ese pacto vigente en mi vida. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de ese nuevo pacto, el anhelo que hay en mi corazón por tener una relación firme con Él. Y una persona que tiene una fe firme, ¿verdad?, está respaldado por la palabra, busca ese encuentro con Dios, busca honrar a Dios en todos sus caminos, busca limpiar su corazón cada día, busca limpiar su mente cada momento, busca cambiar su conducta, no únicamente para ser una buena persona, sino para ser agradable a los ojos de Dios, porque somos sus hijos.
No es alguien que está jugando y que es fluctuante y que no es constante y que no persevera, que hoy lo ves y luego en 2 meses no lo ves y cuando le está yendo bien lo ves aquí o cuando le está yendo mal se va. ¿Sí me explico? Hay una constancia en su vida y que no importa si está bien o si está mal, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, si tiene problemas, si no tiene problemas, su relación con Dios es firme, es fuerte. Es permanente, es constante. ¿Por qué? Porque las circunstancias que lo rodean no definen su relación con Dios, sino es su fe. Amén. En medio de problemas, en medio de dificultades, en medio quizá de enfermedad, en medio de todo, su fe permanece firme. Su fe permanece firme. Honra el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús pagó por nuestras faltas hace más de 2000 años, por pecados que aún ni se habían cometido. Amén. Y por eso, aún el día de hoy, tu maldad, tu pecado, tus errores no te descalifican. Cristo ya murió por ellos. ¿Qué necesitas? Creer. Ya vimos que todos esos pactos, ¿verdad? Tenían algo en común. Creían como Abraham y les era contado por justicia. Entonces, si nosotros creemos que el Cordero de Dios ha limpiado nuestros pecados, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que hemos sido salvados y transformados, que hemos sido pasados de muerte a vida, creerlo es ponerlo en práctica, decir: Señor, mediante la fe yo soy justo porque Cristo proveyó redención para mí. No porque yo haya hecho grandes cosas, no porque yo haya hecho grandes obras, no porque yo me considere una persona buena, por lo que Cristo hizo en mí. El Espíritu Santo nos recuerda que sus planes no han cambiado, que Él quiere restaurar nuestras vidas, renovar nuestra posición, restaurar nuestra honra, restaurar todo aquello que el enemigo te haya robado, porque eres su hijo. Y no porque seas muy sabio, muy capaz, muy inteligente, sino porque Jesús ofreció su vida por ello. Y eso es más que suficiente. En Cristo Jesús, todas las promesas de esos pactos que vimos son cumplidas. Por eso el distintivo de este nuevo pacto es gracia y misericordia, que solamente provienen de su cruz. Él entregó su vida como hombre para que nosotros recuperáramos esa vida que estaba perdida. Vino a darnos una vida nueva. Amén. Vamos a orar y vamos a cerrar este tiempo. Y los que estamos aquí en casa vamos a preparar nuestro corazón para renovar ese pacto con Dios, para tener un tiempo de comunión a través de la cena del Señor, para honrar a Dios cada día de nuestras vidas con algo que es bien importante y que es una fe firme. Que podamos decir: Señor, ¿cuántas veces me has mostrado tu amor, tus promesas y yo no lo he creído? Y acabo de ver cómo para todos estos grandes hombres de fe, lo más importante fue creerle a Dios, y eso les fue contado por justicia. Amén. Pónganse de pie. Y vamos a orar. Si tú nos sigues en casa, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y te damos gracias. Sabemos, Señor, que cuando creemos no hay nada imposible, porque no hay nada imposible para ti. Queremos, Señor, así como Abraham, ser contados como justos por cuanto hemos creído en tu nombre, por cuanto hemos creído en tus promesas, por cuanto hemos confiado en tu palabra, y por eso obedecemos lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias, Señor,
por renovar ese pacto de amor en nuestras vidas a través de Jesús. Gracias porque vemos tu gloria en el rostro de Jesús, porque hemos alcanzado gracia y misericordia a través de Jesús. A ti la gloria, Señor, y a ti la honra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias a Dios. Despedimos la transmisión, bendecimos tu vida. Si tienes alguna necesidad, por favor, mándanos un mensaje a través de las diferentes redes y estaremos orando por ti. Tenemos un grupo de oración que atiende muchas necesidades y muchas personas han podido ver porque han creído la palabra de Dios y han visto que Dios es un Dios que las cosas que parecen imposibles a nuestros ojos, para Él no hay nada imposible. Hemos visto sanidad y milagros en estos últimos meses, así que déjanos tu necesidad y con todo gusto estaremos orando por ella. Que Dios te bendiga.